Bueno, buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Vergata, soy el director del MUMI, el Museo de las Migraciones y el Complejo Cultural Muralla Abierta. Es un museo que pertenece al Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo y, como bien dice el nombre, es un museo que está dedicado a la movilidad humana, a las migraciones y a la experiencia migrante. Mi formación es antropólogo y museólogo, específicamente arqueólogo, y me tocó dirigir este museo desde hace 1 año y medio, y nuestra idea ahora es generar un museo que sea de enfoque social y participativo, inspirado en lo que son los museos comunitarios latinoamericanos, con amplia participación social, sobre todo en un tema que nos convoca a todos, que es la movilidad humana. Bueno, es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias por esta invitación. Soy Rita Binocur, hija de una sobreviviente de Auschwitz y sobrina de un sobreviviente de Auschwitz y directora del Museo de la Shoah de Uruguay. Y es impresionante la manera en que llegamos acá. Hace 2 años llegó el director del Departamento de Artes y Ciencias de la Intendencia de Montevideo a nuestro museo y quedó impactado. Dijo, tenemos que hacer un convenio, un acuerdo interinstitucional cultural. Bueno, firmamos el convenio y quedamos en realizar exposiciones y comenzamos entonces con la exposición de Aaron Sosa, que tomó fotografías a sobrevivientes de la Shoah. ¿Y cómo fue eso? Fue que él había presentado una exposición de sobrevivientes, retratos de sobrevivientes venezolanos. Y al contactarme con él, le sugerí hacer retratos de sobrevivientes uruguayos. Entonces estuvimos en contacto con la Intendencia y ocurrió la pandemia. Entonces pasaron 2 años y en esos 2 años fuimos perfeccionando el tema de los retratos. Y Aaron, el fotógrafo, decía, además de los retratos hay que tener las historias, los testimonios, las biografías, y hubo que hacer todo ese trabajo. Y nos pusimos en contacto con Luigi Vergata, el director del MUMI, Muralla Abierta, y coorganizamos esta exposición. Hicimos un trabajo en conjunto maravilloso entre Luigi, Aaron Sosa y yo. Y finalmente, después de 2 años, se pude exponer esta muestra, inclusive recibiendo a sobrevivientes del Holocausto que llegaron a la muestra. Algunos de ellos lamentablemente no están en este plano físico, pero muchos de ellos nos acompañaron y muy muy feliz por la convocatoria, por cuánto pegó en el público, por cuánto está pegando y porque nos estén entrevistando en este momento. Muchas gracias por la oportunidad, por la entrevista. Mi nombre es Aaron Sosa, soy fotógrafo venezolano con más de 23 años de trayectoria. Para mí es un gusto poder participar en este proyecto. Este es un proyecto que nace en Venezuela. Yo siempre digo que hay proyectos que uno no los escoge a ellos, sino ellos lo escogen a uno, ¿no? A mí me contratan en Venezuela para fotografiar a los sobrevivientes del Holocausto en aquel entonces para una publicación. Y a mí me encantó la idea, yo comienzo a trabajar en el proyecto y en el proceso me di cuenta de que era un tema que a mí me interesaba muchísimo desde hace mucho tiempo. De hecho, uno de los primeros libros que yo leo siendo niño, 8 o 9 años, es el diario de Ana Frank, que a mí me impactó mucho la historia. Una vez que me hago fotógrafo, comienzo a viajar, a hacer fotografía más documental, pero una vez que caigo en este proyecto, me apasionó sus historias, los testimonios, lo que es capaz de hacer el ser humano a otro ser humano.
y bueno, hice trabajo en Venezuela. Yo salgo de Venezuela en el 2010, final del 2010, estoy en Panamá 8 años, luego me vengo a Sudamérica. Mi plan era irme a Argentina, pero me enamoré de Uruguay y me quedé acá, y conozco a Rita a través de ese proyecto que hice en Venezuela, y ella me propone repetir lo que hice en Venezuela, hacerlo acá en el Uruguay. Y a mí me encantó la idea, no sabía que habían tantos sobrevivientes. Fue un proceso complejo porque estábamos en plena pandemia. Nos comprometimos a hacer las cosas bien, a cuidarlos, a mantener distancia, yo siempre protegido. Y bueno, se pudo hacer los 21 retratos con los 21 testimonios y biografía, que ese trabajo lo hicieron Rita Vinokur y Sandra Weinstein. Y bueno, fue una experiencia única el escuchar de primera mano y el conocerlos a cada uno de ellos. Nací en Brok, Ostrov Mazowiecz, cerca de Varsovia. En el año 39, en septiembre, entraron los alemanes y nos separaron. Mi padre, me quedé con mi mamá, una hermanita de 6 semanas, y yo que tenía 5 años. Ahí empezó toda la guerra interna. No importa en dónde estábamos, la guerra me acompañó. La guerra la tenemos siempre pendiente, y eso es ser sobreviviente. Sobreviviente y poder desarrollarse es una gran lucha por la vida, para poder casarse, tener hijos, tener nietos. Bueno, en este museo también se da una particularidad, que es el único museo en el territorio uruguayo que está trabajando de forma muy colaborativa con la Universidad de la República. Se firmó un convenio, y también un centro de estudios interdisciplinarios migratorios. Además tenemos también colaboración con otra facultad, que es la Facultad de Arquitectura, con el Departamento de Comunicación Visual, con el cual llevamos adelante las exposiciones de este espacio. En el museo tenemos unas 3 salas, las 3 tienen formas de participación social distinta, en las que estamos ahora, y donde está la muestra de los sobrevivientes del nazismo de Villa Lluán en Uruguay en el 2020. Es una sala que es dedicada a las comunidades, a las distintas comunidades que están en nuestro territorio, y por lo general esta sala la hacemos de forma de co-construcción con las diferentes identidades, y la idea también que tiene es, bueno, llevar al conocimiento de las personas que recorren las experiencias migrantes. Tenemos otra sala que es de participación social, en la cual invitamos a diferentes agentes y agencias en este territorio a hablar sobre la movilidad humana, y tenemos también una sala central con la cual nuestra idea es llevar a la reflexión y llevar también al debate diferentes temas sobre la temática de la movilidad humana. Estuve en el gueto de Makuf. Ahí era trabajo forzoso, y mi mamá estaba ahí en la cocina repartiendo comida. Ahí había muchos jóvenes. A mí me tenían escondida para que no hablara ni nada, porque tenía miedo que me maten. Entonces me tenían una media escondida. Mi mamá repartía la comida. No había mucha comida, pero lo poco que había, mi mamá trataba de dárselo a los más jóvenes, que eran los que hacían los trabajos más forzados. A mí me gustaría relatar las historias de todos y de cada uno de ellos, pero es imposible. Entonces me paro ante el primer sobreviviente que aparece en la muestra, que se llamó Isaac Borjovich, y como algo pintoresco, decirles que él decía que yo era su novia, y cuando hablaba con su esposa me dice, llama a tu novia. Entonces es algo simpático. Pero contarles que él estuvo en gueto y en campos de concentración, y como todos los sobrevivientes pasaron cosas tremendas para que pudiera sobrevivir, porque la idea era asesinarlos a todos por haber nacido judíos. Entonces
cada uno de ellos tuvo algo fuerte por lo cual se salvó, esa pulsión de vida. Y él, para contar una cosa de las que les pasaron, en determinado momento se dio cuenta que venían los nazis y que su vida corría peligro y que tenía que tomar alguna decisión dramática. Y el único lugar que vio en el cual él se podía esconder era un pozo negro. Y ahí se metió y estuvo unas horas y sobrevivió. Isaac Borojovich, que en paz descanse, que falleció luego de tener COVID, escribió un libro, se le hizo una película, fue requerido en España, en Israel, fue muy conocido en Uruguay. Y de los que están aquí, que fueron fotografiados en el 2020, cuando estuvimos en contacto con Aaron Sosa, elegimos uno de ellos, el primero que aparece en la muestra, representándolos a todos los demás. Pero de alguna manera también están representando a los que fallecieron antes. El proceso de producción de este proyecto, siempre desde que lo hice en Venezuela, igual sucedió acá, era un tiempo muy limitado, ¿no? El encuentro de cada uno o con cada uno de ellos. Yo tenía que, primero conversaba un poco, me presentaba, quién era, por qué estaba allí, y luego, mientras yo conversaba con ellos, yo iba viendo el espacio, ¿no? Iba viendo los lugares, iba como previsualizando en dónde podía quedar una buena foto de ellos, porque a mí no solo me interesaba el retrato, existen muchos retratos de sobrevivientes que obviamente yo tuve que hacer un proceso de investigación para saber qué se ha hecho, cómo hacerlo y mejorarlo, intentar mejorarlo, ¿no? Yo me doy cuenta que los espacios, sus casas, sobre todo los retratos familiares, que en muchas de las fotos aparecen, para ellos es lo más importante, porque el mayor logro de un sobreviviente es, más que haber sobrevivido, es haber tenido una familia, ¿ok? Y para ellos es muy importante el hecho de salir en la fotografía acompañado de sus familiares. Y cada elemento que está en cada retrato es fundamental, o sea, tiene que ver, son como pequeños códigos que van acompañando al sobreviviente y a cada uno de ellos, ¿no? Entonces es un todo, no es solamente ellos, que obviamente son los protagonistas, pero el entorno y el espacio, sus casas, sus hogares, en donde me reciben, también forman parte de lo que se quiere expresar con cada uno de los retratos. Este proyecto es interesante porque vincula dos museos de Montevideo, que es donde estamos ahora, es el MUMI, pero también el Museo de la Shoah, que son los coproductores de esta muestra y que toman también el trabajo de un gran artista que es Aaron Sosa, que ya había también tomado este trabajo en Venezuela. Mi papá se escapaba de noche, de madrugada, de noche, cuando pasaban los camiones con la basura, y ahí los corría para atrás, corría de atrás, y de ahí rompía la bolsa con un dedo, con lo que sea, rompía la bolsa y caía la comida de la bolsa, de las basuras al piso. De ahí corría y juntaba todo lo que iba cayendo para traernos, para que nosotros tengamos para comer, porque si no, no teníamos lo que comer. Es importante decir que tuvimos colaboración, no solamente sobrevivientes conocidos del Centro Recordatorio del Holocausto de Uruguay, sino también la nueva congregación israelita y el Hogar Israelita del Uruguay, y tuvimos varios apoyos, todas las comunidades, la Keilah con su cuerpo de baile, y la otra comunidad sefaradí, o sea, tuvimos diferentes apoyos y auspicios, y el Comité Central Israelita del Uruguay, por supuesto. Bueno, hay algo que es muy importante resaltar, y es cómo recibió el Uruguay a los sobrevivientes que llegaron por aquí. Todos, sin excepción, agradecen al Uruguay de una manera profunda, porque se sintieron que por primera vez, después, en muchos años, eran ciudadanos de un país, sintieron que la gente era cálida, amistosa, trataba de ayudarlos, y todos mencionan con gran alegría
cómo pudieron formar aquí, como decía Aaron, una nueva familia, y eso fue el mayor triunfo en contra de lo que quiso hacer el nazismo contra ellos. Y bueno, hay diferentes cifras respecto a los sobrevivientes que llegaron a Uruguay. Una bien conocida son 10.000 que llegaron a Uruguay, pero que también partieron a Argentina y a diferentes países de la región. Y además, entre ellos estuvo mi madre. Entre ellos estuvieron Ana Benkel de Vinokur y Enrique Benkel, mi madre y mi tío. Mi madre ha hecho historia y la sigue haciendo en Uruguay, sigue enseñando, estuvo circulando por todo el país contando su historia en el gueto de Lodz, en los campos de Auschwitz y Stutthof. Escribió 3 libros, tiene una escuela con su nombre, la 359, una escuela pública y un sello postal con su rostro. Y era muy importante mencionar su nombre, por lo menos para mí, más allá de que representa a los sobrevivientes que llegaron al Uruguay. Bien, este proyecto es positivo, surge antes de mi gestión. En realidad fue algo que se había arreglado, se había convenido entre la Intendencia de Montevideo y el Centro Recordatorio del Holocausto en Uruguay, y a través del MUMI con una exfuncionaria llamada Lucía Ferrari. Y bueno, eso después quedó un poco por el tema de la pandemia, quedó quieto, y después bueno, el museo también entró en obras, y recién en diciembre del año pasado, cuando reabrimos, retomamos este proyecto y logramos ejecutarlo ahora, en mayo de 2022. Después llegaron al sur de Francia, donde estuvimos escondidos casi un año en el medio de los viñedos. Y después cuando lograron las visas para el Uruguay, que era el único país que permitía a los judíos,